ver ahora la pregunta de PC1, ciclo 18.2, referida a vectores, ¿no? Y menciona lo siguiente. Una señora saca a pasear a sus tres perros, Aquiles, Bobby y Candy. Durante un momento, los tres tiran con fuerzas A, B y C. Acá están, ¿no? A, B y C respectivamente, como se muestra en esta gráfica. Aquiles y Bobby tiran con fuerzas de 80 y 20 newton, respectivamente. Sin embargo, la señora no se desplaza, porque la suma de los vectores que representan las fuerzas es C, ¿no? Entonces, acá tenemos el gráfico, aparece la suma de estos vectores, o la gráfica de este vector, te mencionan que el módulo del vector A es 80 newton. Y el módulo del vector B es 20 newton, ¿no? Unidades de fuerza. Ok, este es el enunciado y te piden el módulo de la fuerza con que tira Candy y el valor del ángulo alfa. Entonces vamos a comenzar con la A. Nos pide, para el caso de la A, el módulo de fuerza con que tira Candy. Entonces están pidiendo el módulo de C, ¿sí? Y el ángulo alfa. Esto es lo que nos solicitan en la parte. Muy bien. Entonces, cuando el problema especifica que la señora no se desplaza debido a que la suma de esos vectores, estamos hablando del vector A, el vector B y el vector C, la suma de esos vectores tiene que darte C, ¿no? Eso es lo que nos está especificando. Muy bien. Entonces, lo que voy a realizar acá es el método del polígono para poder trabajar con estos vectores, ¿no? Voy a colocar aquí los vectores, voy a colocar algún color específico. Entonces este vector es nuestro vector A. Por acá tenemos el vector C, que es el objetivo de nuestra pregunta. ¿Está? Y ahí aparece el vector. Entonces vamos a colocar aquí estos vectores para poder trabajar el método del polígono. ¿Listo? Entonces, lo planteo por acá. Aparece el vector C. Vamos a colocar aquí el vector C. De esta forma. Luego coloco el vector B, no paralelo. Ahí está el vector B. Y por último, el vector A. De esta forma nuestro vector. Completamos el vector C, porque recuerden que debe estar uno siempre a continuación del otro. Listo. Debido a que deben estar uno a continuación del otro, recuerden que la suma de los tres vectores es C, ¿no? El vector A más B más C es C. Muy bien. También tengo el módulo del vector A. Este módulo o esta longitud es 80. La longitud de B es 20. Y necesito calcular la longitud de C, ¿no? Y para esto, y también el ángulo alfa. Y para esto lo que voy a hacer es trasladar algunos ángulos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ángulo voy a poder trasladar? El ángulo que forma B y C. El ángulo que forman B y C es 120. Entonces, si por aquí yo extiendo o prolongo este vector, este ángulo de 120 debería estar aquí. Por lo tanto, el ángulo que aparece acá debe de ser DC. Vamos a colocarle este color. Voy colocando los valores, ¿no? Luego, el ángulo A con una vertical forman 40 grados. Entonces, si yo por aquí trazo una vertical, puedo ubicar el ángulo de 40 acá, ¿no? Puedo ubicar el ángulo de 40 acá. Aquí aparece este ángulo de 40 grados. También el ángulo de C con la horizontal, ¿no? Entonces C debe de generar un ángulo alfa con la horizontal.
así. El ángulo C, el ángulo del vector C con la horizontal es alfa. Muy bien. Entonces, voy a trabajar estas expresiones. Primero voy a trazar una por aquí. Una paralela, una vertical. Y aparece la propiedad de la z y este ángulo es 40, ¿no? Ahora, si ese ángulo es 40 y este ángulo es alfa y esto es una horizontal y una vertical, por lo tanto, el ángulo que aparece acá tiene que ser 50 menos alfa. De esa forma. 50 menos alfa. Para que todo te dé 90, ¿no? Porque todo es horizontal y vertical, acá debe haber un ángulo de 90. Muy bien. Eso me permite trabajar con el 20 y el ángulo opuesto, y 80 y el ángulo opuesto. Lo que voy a aplicar es ley de senos. ¿Ya? Voy a aplicar ley de senos por acá. Entonces, planteamos, ¿no? Por ley de senos, digo lo siguiente, ¿no? 80 es al seno de 60 como 20 es al seno de 50 menos alfa. Y también puedo colocar el valor para C, ¿no? Pero necesitaría este ángulo. Vamos a comenzar primero con esta parte de la igualdad de ley de seno para poder obtener el valor del ángulo K. ¿Listo? Entonces, aplicando ley de senos en esta parte, despejamos la expresión, ¿no? Nos queda que seno de 50 menos alfa es igual a los 20 ochentavos de seno de 60. ¿Ok? Acá podemos simplificar y nos está quedando que el seno de 50 menos alfa es igual a 1/4 de el seno de 60. De acá despejamos 50 menos alfa, y 50 menos alfa sería el arco seno, ¿no? O simplemente seno a la menos 1 de 1/4 de seno de 60 grados. Despejas aquí el valor de alfa, y alfa nos está quedando 50 menos el arco seno de 1/4 de seno de 60 grados. Ya está. Entonces, realizamos el cálculo de esta expresión y nos va a quedar ¿cuánto? Tenemos 50 menos el arco seno de 1/4 multiplicado por el seno de 60. ¿Ok? Y tenemos la respuesta para el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa nos sale 37,5 grados. Y tenemos el valor del ángulo. Ahora, recuerden que ya tenemos esta respuesta. Ahora nos falta el módulo de C. Entonces, podemos seguir aplicando la ley de senos y completar el valor, ¿no? Para eso, voy a colocar el ángulo que nos está faltando en esta parte de acá. En este caso, puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo plantear que como acá tenemos 60 y 40, ya tenemos 100, 150, el ángulo que falta por acá debe ser 30, para que todo te dé 180, ¿no? Entonces tenemos 100, 130, 180 más alfa y menos alfa se va. ¿Cuál es el objetivo de hacer de completar este ángulo? Nuevamente vamos a aplicar ley de senos y voy a plantear lo siguiente, ¿no? El módulo de C, el módulo del vector C, entre el seno de todo este ángulo que es 70 más alfa, debe de ser igual a... Puedes utilizar el 80 si deseas o puedes utilizar el 20. Vamos a utilizar el 80, que es más sencillo, ya que tenemos 80 sobre seno de 60. Así. Listo, calculamos el módulo de C entonces, y el módulo de C es 80 veces el seno de 70 más alfa, y todo sobre
Seno de 60. Listo. Y podemos calcular entonces esta expresión, ¿no? Aparece el seno de 37,5 más 70, ¿no? Más 70. Todo esto entre el seno de 60 y multiplicado por 80. Resultado para el módulo de C, 88,1 newton. Porque recuerden que estamos hablando de fuerzas. Y con eso tienes la respuesta para la A. Aparece la respuesta para la A. Veamos qué nos piden en la B. En la B nos piden el módulo del vector B más C y el ángulo que forma con el eje X. Entonces, para la B te piden el módulo del vector B más C. El módulo del vector B más C. ¿Cuánto es este módulo? Y también el ángulo que forma con el eje X. El ángulo que forma con el eje X. Eso es lo que nos está solicitando. Muy bien, entonces tenemos los vectores B y C. Vamos a dibujar por acá los vectores B y C para poder obtener esos resultados. Y coloco lo siguiente, ¿no? Por aquí está el vector B. Por aquí aparece el vector B. Por acá tenemos el vector C. El vector C. Y el ángulo que forman estos vectores es 120. Es 120. Entonces vamos a calcular la suma de estos vectores. Podemos utilizar el método del paralelogramo, ¿no? Por aquí trazo una paralela a este vector. Por acá trazo otra paralela a este vector. ¿Sí? Paralela, y aparece el vector suma. Este vector de acá es el vector B más C. Así. Muy bien, para hallar el módulo usamos la ley de coseno, ¿no? Ya sé que el módulo del vector B es 20, este módulo es 20, este 20 se traslada acá, y el módulo del vector C, acabamos de obtenerlo, es 88,1. Y como es un paralelogramo, si esto es 120, el ángulo que aparece acá debe ser 60. Utilizamos ley de cosenos, entonces, ¿no? Ley de cosenos. En el caso de la ley de cosenos, puedo plantear que el módulo del vector B más C al cuadrado debe ser igual al módulo de 20 al cuadrado más 88,1 al cuadrado menos 2 veces 20 por 88,1 y todo por el coseno de 60 grados. Listo. Entonces, puedo calcular el módulo del vector B más C, aplicando los criterios, ¿no? Veamos entonces aquí, hemos aplicado, como pueden observar, ley de coseno simplemente en este triángulo que hemos generado acá, ¿no? En ese triángulo que hemos generado. Ok, entonces tenemos 20 al cuadrado, 88,1 al cuadrado, menos 2 por 20 multiplicado por 88,1 y todo por el coseno de 60. La raíz cuadrada de este resultado y aparece el valor de este módulo, 79,99, o sea, 80 newton. Listo. Tenemos el vector o el módulo de ese vector resultante. Muy bien, ya está el módulo, ya está esta parte, nos falta el ángulo que forma. Entonces, voy a calcular el ángulo que forma este vector. Yo ya sé que el vector C forma un ángulo de alfa.
Y este ángulo alfa lo hemos calculado, 37,5. Entonces, me está faltando calcular este ángulo θ. Si yo calculo ese ángulo θ, puedo decir que el ángulo θ más alfa es el ángulo que forma este vector resultante con el eje X, ¿no? Entonces, voy a calcular el valor del ángulo θ. Y aplicaría todo lo que corresponde en este caso para el ángulo, ley de senos, ¿no? Nuevamente trabajamos con la ley de senos. Para el caso de la ley de senos, planteo que 20 sobre el seno del ángulo θ debe de ser igual a el módulo del vector b más c sobre el seno de 60. De esta forma. Entonces, con este cálculo yo puedo obtener el valor para el seno del ángulo θ, ¿no? Despejo por acá el seno del ángulo θ y me queda 20 sobre el módulo de b más c y todo multiplicado por el seno de 60. Calculas el ángulo θ entonces como el arco cuyo seno es 20 sobre el módulo del vector b más c, que ya lo hemos calculado que es 80, multiplicado por el seno de 60 grados. Listo. Y aparece el ángulo seno de esa expresión, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando entonces? Calculemos por acá. Arco cuyo seno es 20 sobre 80, o sea, un cuarto, por el seno de 60. 12,5 grados. 12,5 grados. Listo. Ok, entonces planteas la respuesta, ¿no? El vector b más c, que está ubicado por acá, el vector b más c, con el eje X, tiene un ángulo que forma θ más alfa, ¿no? Y la suma de 12,5 con 37,5 sería el resultado de esta expresión, ¿no? Estamos hablando entonces de ¿cuánto? De 30, 40, 50 grados. Listo. Entonces, esta sería la solución de la pregunta PC1 con respecto a vectores del ciclo 18.2.